José Escolástico Adrino, Guatemala 1817, San Salvador 1862. Es un compositor, violinista y escritor de Guatemala. José Escolástico Adrino estudió violín y composición con su hermano mayor, el virtuoso del violín Máximo Adrino. Después de completar su formación se trasladó a La Habana, Cuba, donde fue violinista en la orquesta del Teatro de Tacón. Volvió a Guatemala y hacia 1845 se radicó en San Salvador, El Salvador. Aquí fue organista de cátedra y maestro de violín, y más tarde incluso llegó a funcionario de gobierno local salvadoreño. Indalecio Castro, Misco, 29 de diciembre de 1840, Nueva Guatemala de la Asunción, 21 de junio de 1906. Fue un compositor y maestro de capilla de Guatemala. Sus padres fueron Mariano Castro, decorador del antiguo Teatro Colón, su madre, Eustaquia Illescas, sus hermanos, Máximo Castro y Francisco Castro, también músicos, y este último pintor también. Procreó 3 hijos con su esposa Juana Chinchilla, Manuel María Castro, José Mariano Castro y José Domingo Castro, todos músicos. Indalecio Castro se formó en la Nueva Guatemala de la Asunción con el violinista Máximo Adrino y el organista Víctor Rosales. Obtuvo el reconocimiento internacional al ser premiado con medalla de oro por su sinfonía, la exposición presentada durante la Exposición Musical de Chicago 1893. Julián Paniagua Martínez fue uno de los músicos más destacados en la Guatemala de su tiempo. Nació en la capital el 5 de septiembre de 1856, donde también fallecería casi 90 años más tarde, el 27 de mayo de 1946. Durante diferentes etapas de su carrera vivió en Chimaltenango, San Marcos y Quetzaltenango, y en su madurez en la ciudad de Guatemala. Se formó bajo la tutela de su padre, el violinista y compositor Francisco Paniagua, quien se desempeñaba como director de bandas y orquestas. El niño se inició a los 8 años de edad en el estudio del solfeo y el piano, especialmente el violín, su instrumento predilecto. Rafael Álvarez Ovalle, San Juan Comalapa, 24 de octubre de 1858, Ciudad de Guatemala, 26 de diciembre de 1946. Fue un compositor, flautista, guitarrista, pianista y violinista guatemalteco. Nació en la localidad de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Era hijo de Rosendo Álvarez e de Fosa Ovalle. Aprendió sus primeras letras con el profesor Juan Alegría y su iniciación musical la recibió de su padre, quien desempeñó durante mucho tiempo el cargo de maestro de capilla del pueblo y después fue designado a ocupar la dirección de la Escuela de Música Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla. Sus estudios musicales fueron aprendidos en la antigua Escuela de Sustitutos, actualmente se llama Escuela Militar de Música Maestro Rafael Álvarez Ovalle, llamada así en su honor, la cual se ubica en la 23 Avenida Final 3236, Zona 5, Guatemala. Fabián Rodríguez, Ciudad de Guatemala, 1862-1929. Fue un compositor y director de bandas guatemalteco. Fabián Rodríguez tuvo la oportunidad de estudiar composición y dirección de bandas con el maestro alemán Emilio Dresner a partir de 1875, siendo su compañero de estudios Rafael Álvarez Ovalle y Germán Alcántara. En el periodo 1827 y 1912 dirigió a la Banda Marcial de Guatemala, llevándola a un nuevo apogeo. Aún con el prestigio que ello le proporcionó, buscó perfeccionar en la composición, estudiando orquestación con Luis Felipe Arias, su coetáneo. El musicólogo y pianista Rafael Vázquez lo reconoció como uno de los talentos musicales más vigorosos entre los músicos guatemaltecos de su tiempo. Escritores del siglo XIX. Enrique Gómez Carrillo fue un escritor literario, escritor, periodista y diplomático guatemalteco. Escribió alrededor de 80 libros de géneros variados. Fue llamado el príncipe de los cronistas.
Sus obras importantes destacan La Rusia actual, El alma japonesa, Sensaciones de arte y Manuel Estrada Cabrera. Flavio Herrera, un poeta, escritor, diplomático y catedrático guatemalteco. Durante el gobierno de Juan José Arévalo fue embajador de Guatemala en Brasil y Argentina. Al morir, donó sus propiedades a la Universidad San Carlos de Guatemala. Entre sus obras están El Tigre, Sinfonía del Trópico, El Hilo del Sol y El Milagro. Rafael Arévalo Martínez fue poeta, escritor, ensayista y dramaturgo guatemalteco, considerado uno de los antecesores del realismo mágico. También es uno de los escritores guatemaltecos más reconocidos de la generación del 10. Arévalo aportó renovación a la narrativa hispanoamericana. Sus obras más importantes: Una vida, Maya, El trovador colombiano, Los atormentados. César Brañas nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Antigua Guatemala. Fue periodista, ensayista, crítico literario guatemalteco. Como periodista colaboró por muchos años en el periódico El Imparcial, en la sección cultural. Murió tras sufrir serias heridas durante el terremoto de 1976. Entre sus obras destacan La Divina Patoja, El Niño Ciego, La Tapia Florida y Viento Negro. Carlos Guay Ospina, novelista, poeta y ensayista guatemalteco, pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Quetzaltenango. Formó parte de un grupo de artistas conocidos como la Generación del 10. Ospina fue fundador de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Entre sus obras destacan La Gringa, La ciudad de las cumbres, Las palomas. Máximo Soto Hall fue escritor y diplomático guatemalteco, graduado en el Instituto Nacional Central para Varones. Fue uno de los escritores de renombre en Guatemala del siglo XIX y uno de los personajes políticos y diplomáticos durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera. Fue editor del periódico oficial El Guatemalteco. Sus obras más importantes: La Divina Reclusa, El Ideal, El Problema, Herodias y Azul de Guatemala. Carlos Mérida nació 2 de septiembre de 1891 en Quetzaltenango, Guatemala. Fue un pintor y escultor guatemalteco, naturalizado mexicano. Formó parte del muralismo mexicano, pero después una perspectiva abstracta y geométrica, a diferencia del estilo narrativo y figurativo de los grandes maestros de dicha corriente, integrando arte plástico dentro de la arquitectura en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos del arte mesoamericano. Su vida creativa se desarrolló entre Guatemala y México. Participó en los murales para la guardería infantil y el jardín de niños del multifamiliar Presidente Alemán en 1949. Lamentablemente fueron destruidos. Su hija fue la destacada bailarina de ballet y coreógrafa Ana Mérida. Rafael Yela Gunther nació un 28 de septiembre de 1888 en Quetzaltenango, ciudad de Guatemala. Participó en el monumento a José Francisco Barrundia, el cementerio de la ciudad de Guatemala, entre 1905 y 1906. También en el monumento a Isabel la Católica, en Ciudad de Guatemala, durante 1915,
El Tríptico de la Raza, ubicado en el Museo Arqueológico de Teotihuacán, México, en 1922, destruido durante la década de 1960. Mural en 3 partes que decoraba el antiguo museo construido originalmente por Leopoldo Batres y que Gamio modernizó con una nueva decoración y una gran escultura llamada El Indio Primitivo, que también fue destruido. Participó en el monumento a Justo Rufino Barrios en 1941, estructura de aproximadamente 15 metros de altura ubicada en el Parque Central de Quetzaltenango e inaugurada por el presidente Jorge Ubico. Rafael Rodríguez Padilla fue un escultor y pintor que nació en la capital de Guatemala el 23 de enero de 1890. Estudió en Guatemala en el taller de Justo de Gandarias y con el escultor venezolano Santiago González. Bajo la influencia de Jaime Sabartés, fue otro de los artistas que viajó al extranjero para conocer de cerca los movimientos de vanguardia. En España conoció la obra del impresionismo, la cual influiría en la mayoría de su producción pictórica. Aunque el impresionismo era ya un estilo que había dejado de tener vigencia en Europa, Rodríguez profesó una profunda admiración por el artista español, cuya huella puede percibirse en toda su producción pictórica. Su pintura tuvo variadismo y cambios, todos aplicados con maestría. Su primera época, antes de su viaje a España, se caracteriza por pintura de tonos oscuros. Arquitectos guatemaltecos. Rafael Pérez de León. Nació en 1896 y murió en 1958. Fue un arquitecto guatemalteco, precisamente el primer representante del país en graduarse como tal. Contribuyó en la construcción del Palacio Nacional, el Correo, Aeropuerto La Aurora, Club Guatemala, el Palacio de la Sanidad Pública, la Biblioteca Nacional y el Archivo de Centroamérica, entre otros. Fue también ministro de Comunicaciones y Obras Públicas durante el gobierno de Juan José Arévalo. El doctor y expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, recuerda haberlo conocido en París tras una visita de su residencia en Francia, donde se encontraba junto a su esposa y su hijo de pocos meses de nacido, en septiembre de 1926. Durante el gobierno del mismo Arévalo, fungió como ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. También se dedicó a la pintura, en especial óleo y acuarelas, en la Municipalidad de Guatemala. Su obra arquitectónica se resume de la siguiente manera: Palacio Nacional, el Correo, Aeropuerto La Aurora, Club Nacional, el Palacio de Sanidad Pública, en colaboración con el arquitecto Roberto Cordón, la Biblioteca Nacional y el Archivo de Centroamérica, entre otros. De su estilo se dice que fue influenciado por los caprichos del director Jorge Ubico, quien le ordenó la construcción del Palacio Nacional, que hizo en un lapso de 6 años, entre 1937 y 1943. Julio Abril Valdés. Nació en 1873 y murió en 1934. Fue un empresario teatral guatemalteco que introdujo el cine en Guatemala. Para el año de 1915 ya contaba con las representaciones de varias corporaciones fílmicas como 20th Century Fox, Paramount Pictures y la Metro-Goldwyn-Mayer. Durante el transcurso de estos años construyó el Salón Olimpia, en donde se representaron películas de cine mudo con artistas como Charlie Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, y luego del cine sonoro. Este salón o Teatro Olimpia tenía a su vecindad la zapatería, también de su propiedad. Primera construcción. Julio Abril Hunda sufrió un derrame cerebral, el cual lo obliga a reposar y transportarse en silla de ruedas por muchos años. Como sus hijos eran muy pequeños en ese entonces para hacerse cargo del teatro, así que decidió seguir con la exhibición de películas. El Teatro Abril que vamos a inaugurar tiene imitaciones de los mejores modelos teatros europeos del siglo pasado y de los mejores teatros de Latinoamérica, como el Teatro Colón de Buenos Aires y los diseños de los teatros clásicos italianos. Julio Abril Hunda. En el interior del nuevo Teatro Abril se encuentran réplicas del León de San Marcos,
la Venus de Milo, el Apolo de Belvedere, escultura del nacimiento de Venus y la victoria de Samotracia. Nota 3. Tras muchos años de trabajo, el teatro se inaugura en 1886 con una obra de la compañía de la artista española Irán Eori. Segunda reconstrucción. El 5 de junio de 1991, el Teatro Abril sufrió un incendio que destruyó por completo el área del escenario, luneta y camerinos. El nieto de Julio Abril Valdés reconstruyó el teatro después del incendio. Anualmente asisten al teatro más de 75,000 jóvenes a presenciar obras de teatro como los éxitos de Ana Frank, Los Mayas y obras clásicas y contemporáneas guatemaltecas del mundo.